Un molto transgénero entran un banco y la trazan como una estafadoros, pero cuando el poder y los prejuicios chocan, el quien acaba realmente exploso, cayan a saber en la sección de comunidades a continuación donde está viendo partir de hoy. Annie Morgan agarraba el sobrempoluto con las anos, la soliapa bien cerrada con todas sus esperanzas en su interior, $5,000 en billetes, cuidadosamente apilados, envueltos con una pequeña habana elástica y ona, cuida con su cuidada letra, less than para la universidad de greater than. Sus dedos pulidos en rosa y temblando ligeramente, no afloyaron su agarre al atravesar las puertas giratorias del Brickwell Bank. El aire del interior resumbada con seso real soldo murmullo adulto de conversaciones entrecortadas y de ordenador y taconeó sobre el suelo de baldosa debajo del suelo. Hawley, de 13 años, blanca y orgullosamente transgénero, lo había hecho todo bien. Ahorro ando clases particulares a otros estudiantes después de clase. Ganó parte de una beca estatal en un concurso de redacción LGBTQ+, donde un concurso de público a sus padres de Kiwilares, sus contribución, si él misma alcanzaba la mitad de lo y horas ahí estaba. Una chica con obsec dámelo abierto para demostrarlo, pero el nada de eso parece importar cuando la caera levantó la vista y se quedó paralizada. Less than se cuenta, greater than, dirla contó en la mujer en voz alta, con la mirada fija en el cabello, y dio un cabebajas de los hombros e en su delicada figura. Hal le dio un paso elegante con una sonrisa indicada de sus zapatos y arón un poco cuando llegó a la ventanilla. Deslizó el sobrehash a la bandeja de cristal. Less than, me gustaría depositar esto en mi cuenta de ahorros greater than, quedó con voz suave, nerviosa pero firme. La cajera entrecieró los ojos. En su etiqueta de identificación ponió less than, greater than, pegó yo, cocí el sobre, pero no lo abrió. En su lugar ladeo la cabeza y pregunto, less than, el tus padres, greater than, less than, no cuenta, necesito que os depositen mi propio dinero, greater than, respondió Hailey parpajeando. less than, la cuenta está a mi nombre, Hailey Morgan, greater than. La sonrisa de Morín se desvaneció, golpeó suavemente el teclo con los labios fruncidos. Less than, Hailey. L. Morgan es tu nombre. Greater than. Less than, sí señora, greater than. Su hombre. Su verla. El cajero haría una pausa. Less than, ¿tiene sección? Greater than. Hay trago saliva, sí, pero el día va esta parte. Metió la mano en la mochila y sacó la tarjeta de plástico que su padre le había ayudado a conseguir después de que su cambio de nombre se hiciera impetivo la primavera pasada. Moren la sostuvo en alto, entrecerrando las hojas. Se seguía mirando, él luego parpadeó, luego volvió a mirar. Less than, ¿estás segura de que eres tú, greater than? Preguntó alzando la voz. El hombre que estaba detrás de Hailey en la cola levantó la vista de su zaleno. Una mue 3 filas más abajo se inclinó a ser arante. Less than, sí, greater than, Dios Hailey. Less than, soy yo, greater than. La boca de Marian se apretó en una línea dura, apretó más teclas. Less than, aquí dice quién es 13 años, greater than. Lo soy, dijo la Hailey con el corazón palpitando en su pecho. Esa es mi cuenta. La abrí hace 2 años cuando todavía usaba mi antiguo nombre, pero mi padre la actualizó después del papelio. Entonces diciendo que te cambiaste el Moren, la U de Morena era aguda, ni la asillago aguda. El sobre seguía en el mostrador. Se repitió Hele apretando los puños. Los hoyos de Morín se deligaron al guardia de segura. ¿Cómo? ¿De nuevo? Leilos, no a Hailey, seno al guardia detrás de la cuerda. Paréligo que Hailey se quedó paralizado. Un problema. Se le lesionó de la garganta. Podía sentir como el car le subía por la cara. Cienos de repente sobre a bon peso que nunca pidió, presionando sobre su pecho. No se traba sol de dinero. Nunca lo fue.
Morin no ve a una chica con ambir bayo a la transante que a la me colmonet. Less than, espera, greater than, Daily spirota con la voz entrecorda, less than, no he hecho una malo greater than. Pero el guardia se estaba acercando. Un director de banco, de mediana edad que no soy de aspecto consado, salió de la oficina acristalada ajustándose la corbata como si se tratara de un pequeño inconveniente, una de tranquila. Morin se inclinó para susurrarle algo. Él miró a Halia y luego frunció el ceño. Necesitamos verificar algunas cosas, yo, extendiendo la mano para que él le diera el sobre. Puedes esperar en esa. Ali miró la puerta que él le señaló, una pequeña motocina lateral, paredes de cristal, todos lo verían. No, dijo él tratando de convencerme, ¿por qué? Esta es mi cuenta, no he hecho nada malo. Soy. Less than, una niña interrumpió el gerente con mucho, el nombre en efectivo, y un nombre cambiado, solo estamos haciendo nuestro trabajo, señorita, greater than. La palabra less than, señorita, greater than, le pareció afilada, helada, como si no lo dijera en serio, como si lo dijera con comillas. Kaylee sintió que le temblaban los labios, buscó su teléfono con el corazón latiéndole a 1000 por hora, escribió una palabra en el chat grupal que tenía con su pad. Less than, ayuda greater than. Luego volvió a meter el teléfono en el bolso y miró fiamente a la gerente con todas sus fuerzas. No iba a hilar, no el que. No iba a cobardarse. Ya lo había hecho de mayaras. ¿Qué miran? ¿Qué cuchijarán? ¿Qué la llamarán como quis? Porque sabía exactamente quién era. Ellie Morgan. Chica trans. Hija. Luchadora. Y no tenía ni idea de con quién se estaban metiendo. La oficina olía papel de impresora viejo y café aguado. Kyle estaba sentada en el borde de una silla rígida de cuero sintético, con las piernas cruzadas y la mochila colgada del hombro. Sus hojas pasaban del certificado enmarcado en la peda en el orejolio que marcaba. El director del banco no había regresado. Su sobreaño estaba a la vista. Miró al cristal. La gente pasaba y ajaba un vistazo. Una mujer con traje de falda susurró algo, un hombre y con pantalones y ambos apartaron la mirada cuando vieran a Hailey. Como si no quisieran que los vieran mirando a la chica en la caja de cristal. Eso es lo que parecía. No una persona. Su teléfono vibró en la mochila. La sacó de un tirón y vio que un pecencio iluminaba la perlecha. Papá, less than, estoy de camino. No digas nada hasta que llega, te quiero greater than. Las palabras ataizaron como una manta cálida, pero Hailey seguía temblando. Miró fijamente sus dedos con las puntas del esmalte rosa desconchadas. Se murió el costado del pulgar, un hábito que pensaba que había superado el daño posado. Volvió. Se suponía que iba a ser un triunfo el había visualizado este momento, entregar sus ahorros, conseguir que le imprimieran el recibo con su nombre, su verdad nombre, por el que luchó en los tribunales, con su padre reñando interminables formularios y esta que fluyó, suave como una guecita, el que bravealos una huellosita que con cursiva hace que fluyó suave como una cita. Hailey Morgan, novel antiguo, los niños del colegio todavía usaban por error, novel que Carea había visto, cuando miró por primera vez su expediente, ese nombre está muerto. Peoraba parecía que al banco no importaban los documentos judiciales ni el documento de identidad, la miraron y decidieron, no es real, no es honesta, no es digna de confianza. Los niños trans estaban acostumbrados a eso. Hailey ni siquiera se sorprendió, no del todo, solo estaba cansada. La puerta se abrió con clic. El director volvió a morrerse de Maori en la calle. No la miraron cuando entró, miraron a través de ella. Ya dejó la directora como si al hablar tuviera un sabor extraño en la boca. Eres contactado con tu padre. Dice que viene. Se volvió a ajustar la corbata. Pero Mignatón. Ella no respondió. Recuerdo lo que su padre siempre decía cuando sucedían cosas como esta. La podía tergiversar lo que no dije. Morin se movió a su lado sosteniendo carpeta en sus manos. La abrió y golpeó suavemente una joya de papel.
Ven. Tú cuéntase Adrial hace 2 años, con un hombre de Montebenco, dijo, en facción la última palabra, como si fuera algo vergonzoso. Agiles alenciono yo monotó en el estómago. Marin continue, less than, no nos informan de esta colisión, greater than, less than, eso no es cierto, greater than, dai shock al tierto regraro de la sala, con una repentina ráfaga de vino, en la sala como una repentina ráfaga de viento. Maistanet pupi a mí el año pasado con el papelio, pues la eño maima pegaje tala y está usando. Mayangrerone mi paga el mes paso, greater than, less than en cuercaso, greater than, de lo gravedad mental gente less than, debe comprender que el procedimiento cuando vio, descricias greater than, greatest than, less than, se refiere a cuando vio a una chica trans con dinero, greater than, espeto highly, less than, de eso se trata, ¿verdad? Me vio a mí, no el nombre, y mí no pensó que alguien como yo pudiera tener algo que él era la peña depositar, greater than, silencio. El reloj se tic-tac una vez, 2 veces. El gerente puso las manos, señorita Morgan, esto no tiene nada que ver con su identidad de enero. ¿Ya verdad? Pregúntale a poniendo de pie, porque no tuvo ningún problema en llamar el less than señor greater than, cuando me senté. Y al acenalo a Maerín, miró mi identificialidad y a yo. Morense a riso, less than, bueno pareces. Más joven de lo que eres, y con todos los fraudes que hoy en día, teníamos que ser cautelosos, greater than. Less than, eso era un extremo, greater than, daily highly. Less than, eso es discriminación, greater than. No loro, no, pero sentía como si se le estuviera cerrando la garganta. La puerta se abrió de golpe antes de que ninguna de las dos pudiera responder. Un hombre alto con un abrigo azul marino entró, con los ojos encendidos. Douglas Morgan no gritó, aunque lo hacía. Pero cuando entraba en una habitación, la gente se movía. Less than, highly, greater than, delis mi abuelo, los ojos sol para ella. Ella corrió hacia él le rodeó los hombros con un brazo. Less than, ¿qué está pasando aquí? Greater than, le pregunto la jerne taikondos plana y peligrosa. Less than, solo estábamos tratando el becayo una transacción sospechosa. Greater than. Esa less than, transacción sospechosa. Greater than son los ahorros universitarios de mi hija, dinero que la gano por su cuenta, y la cuenta en la que lo deposito. Eso ya. He sido cliente aquí por más tiempo que al monus de sus empleados. El gerente se entreso. Morgan entiende que esté molesto. Oh, no estoy molesto, dijo Digles soltando a Haley, lo suficiente como para dar un paso adelante. Estoy furioso, no solo cuestionad su identidad, la avergonzaste, la señalaste porque es transgénero, no lo negues. Morin dio un paso atrás. El gente abrió la boca y luego la cerró. No soy solo su padre, continuó Dus, entrecerrando los ojos. También soy uno de los principales accionistas del banco. Y la única razón por la que no he llamado a la prensa es porque mi jefe me dio que no lo hiciera, quería haberlo arregladas primero. Las mejillas de Haile ardieron, pero esta vez no era vergüenza, era orgullo. El silencio en la habitación se sentía en momento a horas más pesado. Douglas sacó su cartera y colocó su propio documento de identidad junto al de Hailey sobre la mesa. Ahora, te vuelve sobre imprimir su recibo y discúlpate, se lo jeves a todos los niños como ella. El diamante tragó saliva. Hailey se puso más erguida, por primera desde que entró, se sintió vista, no observada, no juzgada, solo lo vista. Y solo tal vez, finalmente estaban empezando a tener quien habían pasado 2 días del incidente del banco, pero Hailey todavía no podía pasar por delante del banco él sin sentir que el estómago se la hacía nudo. Miró fijamente el edificio desde el otro lado a calle, con los brazos cruzados, y las mangas de la sudadera metidas en las mangos de la arde como si nada hubiera pasado, como si el mundo hubiera seguro andante lerquies.
Los musgos venetales de cristal de flajabar usido adelante. Pero por dentro todo es seco se seguirá. Su padre había intentado regar las cosas, convoca reuniones, presento quejas, presento un informe formal ante Arar, pesar de conexionar a la mayoría de las personas que dirigían el luya. Su tono había sido tranquilo, pero él lo conocía lo suficientemente bien como para ver la furia detrás de sus palabras. Él no corría ser la razón por eran cabezas, pero tampoco corría ser la razón por la que todo siguiera igual. Se dio la vuelta y se leyó del banco, caminando por la manzana y apretando la mochila contra los hombros. Sus zapatillas rozaron suavemente el pavimento al pasar junto a un grupo de mujeres maurus que estaban fuera de una cafetería. Un compleja las levanta, la vista, entregando los ojos. Leio se inclinó hacia el chico que se convirtió en chica greater than. Él no se inmutó. Esta vez no. Seguí caminando. Porque Ayasu no era el chico que se convirtió en chica, era una chica. Siempre Dontean no lo veía, y tal vez nunca lo hicieran. Para cuando eco a la escuela, el ayer ha cambiado, no con el clima, sino con la conciencia social. No era llenarse del tema de los usuros, incluso antes de lo del banco la gente siempre la haya mirado como si fuera un problema de matemáticas que no podían resolver. Algunos profesores se esforzaban demasiado por apoyarla, como si cada examen que aprobara fuera un hoy. Sin embargo, había algo de enfermante en la forma en que la gente volvía la cabeza cuanto pasaba. Revuela silencioso, como si algo se viviera en la clase que se deslizó hacia el pupitre al lado y sopló una pompa con el chicle antes de reventarlo con un chasquido. ¿Es verdad? Preguntó. Hao preguntó. Ale parajo que no lloró. Sí, bueno, todo el mundo dice que está suspendido y que tu padre amenazó con cerrar el banco. No lo murmuró literando de la cremallera de su sudadera con capucha. Bueno, deberías haberlo hecho, dijo Casey con los ojos brillantes. Ahora resco un icono total, en serio. Contador qui. El porto del foro local de la ciudad. Alguien público una foto tuya en el año entendo. Como de mitad de un discurso estabas fier. A Lee se le saltó el corazón. Habían tomado. No recordaba a nadie con un teléfono en la mano, pero claro, el man, cuando se le enfrencó al director y a Marin, no había pensado en nada más que en respirar. Otro estudiante, un chico jamadar que estaba 2 filas detrás, se inclinó hacia adelante. Oye, lo que hiciste, eso fue, genial lo que hiciste, que ahora de sí es una mierda loco. Haley asintió, insegura de cómo responder. No tenía intención de pensar nada, en realidad no, pero le haya un remor en la ede, una lenta y cautelosa corriente de respeto, pero con él venía también algo más frío. El almuerzo pasó junto a una mesa cerca de las máquinas expedidas donde estaba sentado un grupo de chicos con los que solía salir. Brandon, uno de ellos bajó la voz, pero no lo supiese como para evitar que él huyera. Les dan cree que ser trans la hace intocaba agros, como si pudiera acusar a cualquier ser transfóbico y hacer que lo despidan greater than. Haley se detuvo en medio de su paso. No estaba hablando con ella, pero quería que él oyera. Se volvió ligeramente, esos hoyos se cruzaron con los del prolo por un momento. Les dan, no creo que siento que me greater than, nados bravo, les dan, pero tampoco dejaré que nadie toque lo que soy greater than. Brandon puso los ojos en blanco y miró hacia otro lado, pero el resto de la mesa permaneció en silencio. Más tarde ese día la consejera escolar la llamó. La Sora, el regret de unos 45 años, con una osuada y un pin de un arco iris en la solapa, obricio de Hay, un asiento frente a su escritorio. Sobre la mesa entre ellas había una copia de The Advocate, a un folleto titulado Con hoy estutu darejos en la. Les dan, he oído lo que pasa en el banco, greater than, pedo, bambala, les dan, como lo lubas, greater than. Hay le dudo, les den bien, greater than. Less than, no tienes por qué estarlo, greater than.
less than, estoy acostumbrada, greater than, tenid Hailey. Less than, ese es exactamente el problema, greater than, respondió la Rasle esposo a Freddy con suavidad, less than, no. Se inclinó ligeramente hacia delante. Sé que es agotador que se espere que eduques a la gente defiendes, especialmente cuando solo estás tratando de gustir. Quiero que sepas que no estás sola en esto. Haley asintió con la cabeza con la garganta apretada. También hablé con tu padre, continuó el Rich. Me dijo que el banco planea emitir una disculpa pública, que dejan invitado a hablar en su reunión comunitaria este viernes solo si quieres. Hailey parpadeó, les dan hablar, como que dar un discurso, greater than. Les tendrías el micrófono, podrías compartir tu historia, tu experiencia, o no decir nada, tú decides greater than. Haley miró sus manos, sus dedos volvían a temblar. La idea de estar frente a una multitud retorció el estómago, pero la idea de permanecer en silencio, eso era peor, porque si ella no hablaba, alguien más podría hacerlo, alguien que lo distorsionaría, lo suavizaría, lo convertiría en una lección sobre less than, mala comunicación greater than, en lugar de lo que realmente era transfobia envuelta en un protocolo de servicio al cliente. Salió de la oficina del consejo con el corazón palpitante. El par la vez anoche Mengo estaba sentada en el suelo de su habitación rodada de hojas de papel arrugadas. Hailey se quedó mirando la única frase que no dejaba de escribir una y otra vez. Less than, no soy enero, no soy una fase, no soy una amenaza greater than. Las palabras empezaban a parecer más una armadura que simples letras. Ya no era solo Hailey Morgan la chica que se plante en el... Era Hailey Morgan la thick transcation que hizo que la gente... Y esta vez no se estaba dando contra pared de cristal. La estaba rompiendo. Al viernes llegó antes de lo que Hailey esperaba. La mañana se algo con el peso de lo que estaba por venir y sin embargo, las horas se le pasaron como arena entre los dedos. Cada parte de su rutina le pareció un poco extraña. Sus cereales de miado blandos, su tabedara, se quedó mirando su reflejo en el espejo antes de ir a la escuela, apartándose el pelo de los ojos y preguntándose pues temblaría cuando el micrófono llegara a sus labios. Su padre se había profesido el escribir el discurso por ella, o al menos a el dólar, pero él había dicho que no, si iba a hablar tenía que ser ella misma. No como la IA de Douglas Morgan, no como la ella del chiqueño Gu bancario, sino como la IA de Lision Reggio, una chica. Durante todo el día en las que la gente la trataba de manera humana, no de mala manera, solo con cuidado, como si no estuvieran seguros de apoyo, o no decieron nada en absoluto, que se le osió un pulgar hacia arriba en el pasillo y un gesto de asentimiento silencioso del señor Evanfield sorprenderoso que las palabras e incluso tal vez alguien finalmente le había dicho que se colara, o tal vez por una vez se había dado cuenta de que no era con quien había que meterse. Cuando el sol se puso bajo en el cielo, Hailey estaba sentada en el asiento trasero del coche de su padre, agarrándose sus tarjetas de noz con tanta fuerza que las esquinas se doblaban bajo sus dedos. La carpeta que tenía en el regazo tenía una copia impresa de su discurso, pero Peña la miró. No había escrito nada, solo lo suficiente para que su voz contara. Su padre aparcó detrás del edificio del banco, junto a una fila de carros sedán negros y una furgoneta de noticio con un logotipo borroso en el lateral. Se volvió. Les dan, no tienes que impresionar a nadie greater than. Les dan, solo sea honesta, eso es más que suficiente greater than. Hailey asintió, tenía la garganta seca, su corazón latía tan fuerte que pensó que podría hacer eco en todo el estación. Dentro de la sala comunitaria del banco, parecía que alguien había intentado hacer que el espacio fuera acogedor. Una bandera arcoíris estaba en una esquina, colocada sobre una mesa de botellas de jugo y galletas rancias. Un cartel decía
Les dan puertas abiertas, mentes abiertas, greater than, en una fuente jamacia y de mayor que pecta, y le harás decías frente a un pequeño podio con un mic. Pudo ver a algunos de los cajeros, Kudoskoxi, Alzaron, al entrar. More no era uno de ellos, tampoco el director de la sucursal. Eso estaba bien. No necesitaba que ellos estuvieran aquí para saber que la sala se fue riñando poco a poco, personas del banco, algunos clientes han ludidista con un blog de notas, también había algunas personas de la alianza que el ciudad de Cuplas, de la ciudad, con la parera de lesbianas Mallorca, una estudiante curios con benza juego. Cuando a Ramón por su nombre a Haile casi se le doblan las rodillas, pero se puso de pay. Camino. Se puso detrás del micrófono como si lo hubiera hecho 1000 veces, y por un momento la sala desapareció. Podía sentir cada respiración en sus pulmones. Miró a las caras, no solo a las de la silla, sino a las que vivían en su memoria. La mujer fue de la cafetería que susurró, el chico de la cafetería que dio su nombre como una broma, el cajero que vio su identificación y aún así no le cree. Luego, les dan me llamo Hailey Morgan, tengo 13 años, soy blanca, soy una chica y también soy transgénero, greater than. Esa palabra quedó flotando en el aire un instante. Lesden, no estoy confundida, no estoy en una fase y no estoy fingiendo ser alguien que no soy exactamente quien digo que soy greater than. Sujeté la micrófono con más fuerza. Lestan, la semana pasada entré este banco con $5,000 que había ganado el crédito particular y sigue ganando una beca de escritura. Vine a positarlo en me interrogaron, me trataron como a un criminal, porque me y miró y decidió que no podía estar diciendo la verdad que allí a mí como yo no podía tener dinero, ni responsabilidad, ni metas. Greater than, si ni ameas greater than, ¿cómo? Hizo una pausa. Lesdan, no me sentía avergonzada ese día porque soy trans, me sentí avergonzada porque los adultos me trataron como una persona, me trataron como un problema, y lo peor es que no me sorprenderá me haya sentido ese antes, en el colegio, en los baños, incluso en los doncos que dicen ser segura, greater than. Le bajó la mirada un segundo, le temblaban los dedos. Less than, pero no he venido aquí para hacer que nadie se sienta culpable. Greater than Dillon, levantando de nuevo la vista, less than, he venido aquí porque quiero que las cosas cambien, no solo por mí, por la próxima niña que encontré con la que hace bien, Alda y sus pronombres correctos, y que aún así se trata como si no perteneciera. Greater than, el silencio era tan denso que parecía que nadie respiraba. Lesden, no voy a disculparme por ser transgénero greater than, terminó. Lesden, ¿y no deberáis tener miedo de personas como yo? ¿Deberáis tener miedo de que pasa cuando los aplausos no estalaron? Empezaron con un par de maños, luego con otro, luego toda la sala se puso en pie, los aplausos sabiendo, como un trueno en su pecho. Su padre tenía lágrimas en los ojos cuando ella bajó del estrado. No digas nada, solo la abrazó tan fuerte que pensó que podría en su habría. La jefa de operaciones regionales del banco tomó el micrófono a continuación e Iral, la única de la empresa lo suficientemente valiente como para presentarse. Su voz temblaba, ya la disculpa formal, sus fuesinas de frase como les dan cambio, sustiva greater than. Ale escucho, pero parte de la había pasado de paña. Porque lo más importante no había venido de allá. Y en algún lugar de la última fila, la chica del pelo azul le dio un lento aplauso y articuló la palabra leyenda. Hailey no se sentía como una leyenda. Simplemente se sentía real. Perfecto. A la mañana, seguiti, el mundo pareció un poco indecalo. Como si el hora era el mismo y los pájaros seguían cantando como si no les importara lo que había pasado el día anterior. Hailey estaba tumbado en la cama, con las piernas estiradas. Su telebeanzo zumbaba a su lado como si intentara ponerse al día con todo.
Papeleo ante la volcontaria expedidas menciones de texto perdico, 5 menciones de voz nueves y más notifications de reazolia en las que había visto. Se sentó lentamente cuida no ves el redrón, como si se despreñera una capa de piel vieja. Su nombre estaba en todas partes, no solo en el foro de la ciudad o en el chacrupal de la esquía. Había todo de desconocidos que orrigan cosas como lesden esta silla trans de 13 años acaba de arrastrar todo un banco y lo hizo con clase gratradas. En vídeo tenía casi 1 millón de visitas. Su voz pequeña, nerviosa y quebrada, Margura sonaba en internet como si hubiera abierto en el silencio. Leo se desplazó por la pol egno con el corazón palpitando. Había contoyomens mezquinos, por supuesto. Algunos decían que su padre la haya obligado a hacerlo, otros la insultaban. En una publicación se leía les dan otra niña blanca privilegiada que la identidad trans para tenía influencia greater than de Tolsoledo olio, porque haye de era raza blanca y si tenía un padre que era dueño de un banco. Sabía que tenía un padre que era dueño do fuero real. Eso no significa que no hubiera sido humillada solo por ser quien. Se desconectó de la aplicación y arrojó el teléfono sobre la mojada. Tenía el pecho oprimido. Era extralso, celebrada y oteada al mismo tiempo. Su padre estaba al teléfono en la cocina con voz baja pero holguente. Podía oír partes de la conversación y caminaba descalza por el pasillo. Les dan, no me importa lo que piense el Departamento de Relación del Públicas, él merece un asiento. En esa región greater than, les dan si el conso de diversidad es real, debe incluir a los hombres trans, sí, incluso si tiene 3 años greater than. Hubo una pausa, el logo les dan, ella no es solo mi hija, ella es la razón por la que estamos viendo esta conversación greater than. Hailey se quedó junto a la escalera con la mano apoyada en la barandilla. Él sintió calor y frío a la vez. Su padre la vio y su rostro se suavizó al instante. Hizo un gesto para indicar que volvería a llamar y luego colgó. ¿Estás bien?, preguntó. Él se encogió de hombros, supongo. No tienes que leer los proctónimes, no le depes nada a nadie. Él asintió, pero no das nada de inmediato. En cambio, se escó a la nevera, se sirvió un vaso de zumo de naranja y se apoyó en la enquimera. No lo entiendo, dijo después de 1 minuto. ¿Cómo puede la gente llamarme valiente y repugnante en la vida? Su padre estaba apoyado en el otro lado de la isla, con los brazos cruzados, porque todavía están decidiendo cuál de las dos cosas les asusta más. Ali miró su vaso de zumba. Creo que es lo correcto. Relationship les dan creo que hiciste lo que tenías que hacer, lo que había que hacer, ya fuera fácil o no, ya fuera cambiar a todo lo que solo quisiera que la gente pensara más durante 5 minutos. Se vio suficiente gratitud. Hailey quería creerlo. Más tarde ese día, el director de la escuela le pidió que pasara por la oficina, no porque él estuviera en problemas, sino porque les dan pueden incluir su voz greater than en la política con inclusión del distrito. El distrito. Él casi se rió, tenía 3 meses ya le pedían que, reescribir las reglas de los areltos. La directora Gómez León teleguan carpeta lenado carpetas, códigos de vestimenta, aseo el baño, uso preferido del nombre. Dijo que el distrito estaba lesden rebaliando el lenguaje greater than y que la lesden inestimable greater than. Hailey no lo gozó en voz alta, pero una parte de él pensó, porque mi experiencia no fue valiosa antes de que lo del banco se quiere viral. Aún así, cogió la carpeta, leo carapaña, la marco con bolígrafo rojo como si fuera en deber. Porque si iba a formar parte de esta, iba a hacerlo bien. La semana siguiente, que exhibió un correo electrónico dirigido a ella de la iniciativa juvenil LGBTQ+, de la ciudad, la invitaba a unirse a su consejo un grupo de representantes adolescentes de la Fermanza no condal Geo. El mencionó no porque estuviera triste, sino porque por primera vez su condición de trans no se sentía como una barrera. Se sentía como un puente.
En el colegio, las cosas no se volvieron mágicamente perfectas. Brandon seguía evitándola en el pasillo. Algunos niños hacían comunigos entre dientes cuando pasaba, pero otros dieron un paso al frente que sí caminaba con ella a clase más a menudo. Un chico de ocasión que nunca antes había hablado con Tayo le pasó una nota que decía greater than. Grado la nota en su La atracción de los medios de comunicación se desvaneció con el tiempo. Como ocurrió con todo lo viral, los periodistas dejaron de la mar, pero algo real había cambiado. Él podía sentirlo. Dea, en la clase de educación cívica, cuando el profesor pidió voluntarios para dirigir el proyecto de UCI simulado, Ale levantó la mano, no porque quisiera ser el centro de atención, sino porque no tenía miedo de que la vieran. Sin miedo a las miradas, o en los susurros, o en las preguntas que venían envueltas en azúcar pero empapadas de dudas, había dejado de encogerse para adaptarse a la comodidad de otra persona. Era Hailey Morgan, y una chica trans, una chica joven, una chica ruidosa, y estuviera el mundo preparado o no, él tenía un lugar no solo dentro no solo la del traje y del micrófono, sino en todas partes. La luz del sol primaveral se filtraba a través de las ventanas del Brickwell Bank, atrapando el polvo en el aire haciendo que todo pareciera más suave lo habitual. A su va para referar el tipo de las verdad que el ticolo que insinuaba rápido, más amático, el banco estaba más brasino, pricolo no lo había hagado. El banco estaba más tranquilo de lo habitual y con de suspiros fuertes, sorar, momento medio crítico. Algunos cajeros conocidos charlaban detrás de los mostradores, y uno de ellos, la señora Carter, la amable mujer mayor con el mono platado, levantó la vista de su puesto y sonrió. Ale estaba junto a la puerta, esta vez no como clienta, sino como invitada. Sus dedos agravan las correas de su mochila, la misma que había elevado el día en que todo salió mal. Solo que ahora no se sentía como una armadura. Simplemente sí sentía. La ramal había invitado de nuevo, no por dinero ni por los menús de comunicación, sino para ver algo, para ser parte de algo. Su padre estaba a su lado, con el teléfono guardado y la chaqueta del traje doblada sobre el brazo. Nadie le había pedido que se vistiera para esto y no lo había hecho que se no era su mujer. Uno de los ejecutivos de la oficina regional salió de un pasillo trasero, prendió un bo como si estuviera tratando de no exagerar. ¿Lista? Greater than, preguntó. Hailey asintió. La guairona a través del vestíbulo principal, pasando por los cajeros automáticos y los mostradros hasta la sala de clientes recién renovada, se había convertido en un pequeño espacio comunitario, un tablón de anuncios con reulsos, folletos para grupos juvenales, líneas de ayuda y multicuplas, becas locales, incluso había una estantería de libros gratuitos, y Hailey se abrió un poco los ojos. Las palabras grabadas en el metal brillaban bajo las luces. Less than. El rincón del empoderamiento de la Heidi Morgan, un espacio dedicado a la valentía de los jóvenes que se niegan a ser silenciados. Greater than. Abrió ligeramente la boca, pero las palabras no salieron al. Su padre le puso una mano en el hombro suavemente. Less than querrían ponerle el nombre del nombre de alguien que marcó la diferencia. Algo en que les mostró lo mucho que han tenían, que aprender greater than. El elomilo, tratando de no llorar, less than, no tenían que greater than. Less than, no tenían greater than, asentiales. Less than, pero decidió hacerlo greater than, que tardó. La habitación permaneció en silencio durante unos momentos, solo el suave zumbido de las luces y el silencio la arrastre de los zapatos de un clientía fuera de las puertas de cristal. Hailey miró fijamente la placa, se sentía pesada, pero en el buen sentido, como algo. Se esperaba que un pequeño grupo de estudiantes de su escuela la visitara más de esa gracia para un taile de educación financiera organizado por el banco. Hailey se había ofrecido como voluntaria para ayudar a planificarlo. Aún no le había contado. Recorrió con los dedos el borde de la estantería. Una hilera de 9 libros de bolsillo se alineaba en el estante del medio.
libros con protagonistas queer, historias trans, narraciones sobre... Sus ojos se posaron en un folleto plastificado, que estaba clavado justo debajo del estante. En la parte superior decía: les den los nombres importan, los pronombres importan, las personas importan, graterdan. Debajo una pequeña cita que reconoció de su propio. Les dan, no voy a pedir perdón por ser transgénero, y no deberíais tener miedo de la gente como greater than. Se le quedó el aliento en la garganta. No se sentía exactamente como orgullo, si sentía como en paz. El tipo de paz que vaya de saber que ya no eres envidiado. Más tarde esa semana, durante la cena, su padre dejó el tenedor y Dios, lestan, reyes y vi, una jamada la alianza, bancaria, justa, quieren que hables en su panel de alocentes, greater than, el hiparpau, less than on persona, greater than, less than, no, por Zoom, greater than, de con una sonrisa, less than, pero un panel de verdad, gobierno nacional. Otra repetición, le tires guavalas LGBT+, representario, hasta representarías hasta región greater than. Heli secuero mirando su por de pátalas durante un lago segundo en voz baja di college less than valela. Luego grate de greater no. Ya no necesario para pensárselo más. La chica que antes temblaba cuando alguien cuestionaba su nombre, ahora respondía sin pestañear. 2 semanas después, su pano se emitió. Era la más joven en la palenta, pero cuando terminó su bandeja de entrada se llenó de misión. Un chico trans de Arjona escribió, less than, me oía mismo tir greater than. Ole ilerio, ale alguien de decirlas. Greater than, decir, austersase contrario de Monterosa. Los leotos. Respondía a toci cada uno de ellos. Y una noche, mucho después de que los meños disminuyeran y la vida comenzara para ser normal de nuevo, sacó el recibo de la primera visita al banco. Al que lo empezó todo, había preciso que solo y se lo habían dado después de que todo se resolviera. Erizóle un pequeño trazo de papel. Do a uno guardro para una hija beba, en negrita en letras negras, poña Ale Morgan, cuenta de ahorros. No su antiguo nombre. No el nombre de tercera harto. Su hombre. El que ella hizo. El que ella vivía. Y justo debajo, el saldo, ahora un poco más alto después de su último pago, bancos nervios particulares se sentaba como un recordatorio silencioso de que estaba construyendo algo. Una futuro. Una historia. Una verdad. Que Nerea podría quitarle. Alío vilio a guardar el requivo en el bolsillo de su diario. Ando la paña en blanco empieza a escribir un discurso ni una publicación. Nada encargó. No la escribía para llamar la atención. No la escribía para que se dijera a Bairo. La escribía porque podía. Porque su voz, antes que habrá y cautelosa, ahora se movía como dinta firme por la... Y sabía que en algún lugar otro niño, tal vez asustado, tal vez escondido, tal vez simple prenciendo, Cuenazón lo leería algún día. Y se verá y a sí mismo. Y sabría que no estaba solo.